¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es Relato. Me llamo Amado Antonio. Voy a estar haciéndote compañía hasta la hora 24. O eso es lo que pretendo hacer. Una buena compañía, comentando cosas y escuchando buena música. Como ya sabrán, hoy es el Día de los Difuntos, cementerios, cremaciones, el duelo que ya no se vive y la transformación de los rituales mortuorios. Cada 2 de noviembre se celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos y en Argentina la tradición católica responde a una manifestación más introspectiva y solemne que vibrante y festiva. Los cambios sociales, los contrastes entre la opulencia y la sencillez y el impacto de la modernidad en la memoria de los muertos. Es un día extraño en Argentina, es feriado. No hay programa de televisión ni radio que pasen música alegre, todo está teñido de negro. Desde la mañana se escuchan las campanas de la iglesia tocando a difuntos. Toda la familia se enluta y obligatoriamente se encamina al cementerio. Es una muchedumbre imposible de contar. Los floristas son los únicos que tienen sonrisas en sus rostros. Esta era la visión de hace 50 años, en casi toda la Argentina, cada 2 de noviembre. Hoy es distinto, ni mejor ni peor, diferente. El Día de Todos los Difuntos, conocido también como la conmemoración de todos los fieles difuntos, representa uno de los recordatorios más solemnes y profundos dentro del calendario litúrgico de la Iglesia Católica. Celebrado anualmente, este día está dedicado exclusivamente a la oración por las almas de los fallecidos, especialmente aquellas que, según la doctrina católica, se encuentran en el estado de purificación, conocido como purgatorio. A diferencia de celebraciones más festivas asociadas con la muerte en otras culturas, como el Día de los Muertos en México, que incorpora elementos prehispánicos llenos de color, música y ofrendas vibrantes, la tradición católica enfatiza un enfoque más introspectivo y espiritual. Se trata de un acto de misericordia espiritual, donde los vivos interceden por los muertos mediante oraciones, misas y visitas a los cementerios, ayudando a las almas a alcanzar la plena comunión con Dios en el cielo. Es bastante la diferencia entre los mexicanos y nosotros, ¿verdad? Esta celebración no solo es un recordatorio de la mortalidad humana, sino también una afirmación de la esperanza de los cristianos en la resurrección y en la vida eterna, principios fundamentales de esa fe. En el contexto global, el Día de Todos los Difuntos se entrelaza con el Día de Todos los Santos, celebrado el 1 de noviembre, formando un binomio que honra tanto a los santos glorificados como a los difuntos que aún necesitan purificación. Esta conexión litúrgica subraya la comunión de los santos, un dogma católico que une a la iglesia militante, los vivos en la tierra, la iglesia purgante, almas en el purgatorio, y la iglesia triunfante, santos en el cielo. En Argentina, un país con una fuerte herencia católica heredada de la colonización española y enriquecida por olas migratorias europeas, esta celebración adquiere dimensiones locales únicas. Sin embargo, estas prácticas se revelan en profundas desigualdades sociales. Las diferencias entre los cementerios de los ricos, como el de la Recoleta de Buenos Aires, y el de los pobres, como Partes de Chacarita o Flores, destacan como incluso en la muerte persisten las divisiones de clase. En los primeros, el lujo y la ostentación dominan. En los segundos, la comunidad y la simplicidad prevalecen, a veces con toques de tradiciones de pueblo originarios o inmigrantes. Además, para comprender plenamente esta celebración en el contexto argentino, es esencial recorrer la historia de cómo se ha enfrentado la muerte en Buenos Aires, desde los tiempos del virreinato del Río de la Plata hasta la era contemporánea. Esta evolución refleja cambios en las prácticas funerarias, de entierros religiosos en iglesias a cementerios públicos seculares, influenciados por epidemias, reformas liberales y transformaciones culturales. Epidemias como la fiebre amarilla de 1871 o la reciente pandemia de COVID-19
han marcado hitos en esta historia, alterando rituales y percepciones de la muerte. Los rituales mortuorios en Buenos Aires es un reflejo fiel de la evolución social, cultural y sanitaria de la ciudad, desde sus orígenes coloniales hasta la modernidad. Durante el periodo del virreinato del Río de la Plata, en 1776 a 1810, las prácticas funerarias estaban profundamente arraigadas en las tradiciones católicas españolas, donde la muerte se concebía como un proceso ritualizado que unía lo sagrado con lo social. Los entierros se realizaban principalmente intramuros, es decir, dentro de las iglesias o en sus atrios y campos adyacentes, simbolizando la convivencia eterna entre vivos y muertos. Esta costumbre, heredada de los primeros siglos del cristianismo, garantizaba que los difuntos permanecieran cerca de la comunidad religiosa, pero también reflejaba estrictas jerarquías sociales. Los clérigos, nobles y donantes adinerados eran sepultados cerca del altar mayor, en posiciones privilegiadas que aseguraban oraciones constantes, mientras que los pobres esclavos y marginados eran relegados al fondo de la nave o incluso fuera de los muros, en terrenos menos sagrados. Los velorios se llevaban a cabo en el hogar del fallecido y duraban hasta 3 días, con rezos, llantos y la presencia de familiares y los vecinos. Los cortejos fúnebres eran públicos y jerárquicos. Para virreyes y altos funcionarios se organizaban procesiones pomposas con magistrados, clero y multitudes, recorriendo calles principales adornadas con telas negras y antorchas. En contraste, los entierros de los pobres eran discretos, por vías secundarias, sin mayor ostentación. El luto era riguroso, especialmente para las mujeres, con vestimenta negra obligatoria por meses o años y restricciones sociales que reforzaban el duelo colectivo. Supersticiones coloniales, como cubrir espejos para evitar que el alma quedara atrapada, persistían, integrando elementos indígenas y africanos en barrios populares. Con la independencia de 1810 y las reformas liberales de la década de 1820, las prácticas funerarias comenzaron a secularizarse, impulsadas por preocupaciones higiénicas y el racionalismo ilustrado. Bernardino Rivadavia, como ministro de gobierno, prohibió en 1822 los entierros intramuros para prevenir epidemias, expropiando tierras de los frailes recoletos para crear el primer cementerio público. El cementerio del Norte o Recoleta, este espacio inaugurado por el gobernador Martín Rodríguez, marcó un quiebre. La muerte se desplazó fuera de la ciudad, promoviendo la higiene y reduciendo el control eclesiástico, inicialmente destinado a todos. Recoleta pronto se elitizó, atrayendo a familias acomodadas con museos grandiosos. En diciembre de 1820, la comunidad británica ya había establecido su propio cementerio disidente, reflejando la diversidad religiosa postcolonial. Estas reformas modernizadoras alteraron los ritos, los velorios se acortaron y los cortejos se simplificaron, aunque mantuvieron elementos públicos para figuras políticas. El siglo XIX estuvo marcado por crisis sanitarias y cambios culturales. La epidemia de fiebre amarilla de 1871, que cobró 14.000 vidas en Buenos Aires, colapsó el sistema. Recoleta se saturó, llevando a la apertura apresurada del cementerio de la Chacarita en Tierras Altas, inicialmente para víctimas pobres. Diseñado por Juan Antonio Buchiazo, Chacarita se convirtió en el cementerio más grande de la ciudad, 95 hectáreas, con secciones para inmigrantes y clases bajas, incluyendo panteones para asociaciones como actores y músicos, cuerpos militares y asociaciones de socorros mutuos de diferentes comunidades. Esta catástrofe aceleró la secularización, con entierros masivos y traslados de restos a osarios. Culturalmente surgió la fotografía post-mortem desde los años 1840 hasta principios del 20, una práctica importada de Europa, donde se retrataba a los difuntos como si durmieran, pero ya estaban muertos.
especialmente niños, para preservar su memoria en álbumes familiares. En el siglo XX las prácticas se modernizaron aún más. En 1903 se inauguró el primer crematorio en Chacarita, respondiendo a corrientes higienistas y laicistas, aunque inicialmente resistido por la Iglesia. Durante la dictadura militar de 1976 y 1983, la muerte adquirió un matiz trágico con los desaparecidos. Miles fueron torturados y eliminados en centros clandestinos como la ESMA, sin entierros ni rituales, dejando un vacío en la memoria colectiva. Hoy, sitios como el Parque de la Memoria honran a las víctimas, transformando el duelo en acto político. En la actualidad, los cementerios tradicionales como Recoleta y Chacarita enfrentan abandono y saqueos, mientras proliferan cementerios, parques ecológicos para clases medias, enfatizando el verde y ocultando la muerte con lápidas planas. La cremación representa cerca del 50% de los casos, acortando velorios a horas o haciéndolas inexistentes. La pandemia del COVID revolucionó los ritos, restricciones sanitarias, impulsaron velorios virtuales vía Zoom, entierros sin familiares y cremaciones obligatorias, resaltando la fragilidad moderna. El 2 de noviembre del 2023 el Papa Francisco en su homilía recordaba que memoria de aquellos que nos han precedido, que han transcurrido su vida, que han concluido esta vida, memoria de tanta gente que nos hace bien, en familia, entre los amigos, y memoria de aquellos que no han logrado hacer tanto bien, pero han sido recibidos en la memoria de Dios, en la misericordia de Dios. Es el misterio de la gran misericordia del Señor. Y después, esperanza. La de hoy es una memoria para mirar adelante, para mirar nuestro camino, nuestra senda. Nosotros caminamos hacia un encuentro con el Señor y con todos. Y debemos pedir al Señor esta gracia de la esperanza que nunca decepciona, nunca. La esperanza que es la virtud de todos los días que nos lleva adelante. Nos ayuda a resolver los problemas y buscar los caminos de salida. Pero siempre adelante, adelante. Esta esperanza fecunda, esa virtud teologal de todos los días, de todos los momentos. La llamaré la virtud teologal de la cocina, porque está a mano y viene siempre en nuestra ayuda. La esperanza que no decepciona. Vivimos en esta tensión entre memoria y esperanza. Ir al cementerio interpela, lo natural de la muerte es incómoda a la sociedad del siglo XXI, la oculta, y al morir nada queda de la persona fallecida. Prácticamente no hay fotos en las casas que recuerden su paso por esta vida. En portarretratos o pinturas no hay velorio, es algo antiguo y retrógrado. Se lleva el cuerpo del difunto al cementerio solo para ser incinerado y sus cenizas tiradas al viento, o al mar, o en algún cinerario, donde se mezclará en un anonimato sin siquiera una pequeña placa que al menos recordara su nombre. Y se va a un cementerio parque, solo será una pequeñísima placa de mármol con su nombre en la tierra. No habrá tiempo, ni luto, ni duelo. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque la muerte es lo único real que sabemos que ocurrirá en el futuro. Somos conscientes de nuestra finitud. Somos conscientes de que un día no estaremos, y el negarla parece que es un exorcismo para que no exista. Desde los más poderosos hasta los más humildes deberán transcurrir por este paso. Jorge Manrique fue un poeta militar y noble castellano del siglo XV que participó activamente en la política y las guerras de su época, como las que apoyaban a Isabel la Católica. Dejó las copias de la muerte de su padre. Dice: este mundo es el camino, para el otro que es morada sin pesar. Más cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos y andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que, cuando morimos, descansamos. Ved de cuán poco valor son las cosas tras que andamos, y corremos en este mundo traidor. Aún primero que muramos, las perdemos. De ellas deshace la edad, de ellas casos desastrados que acaecen, de ellas, por su calidad, en los más altos estados desfallecen. En síntesis quiere decir que nuestra vida es muy efímera y hay que saber vivir. En este día vale la pena recordar lo que se dice el miércoles de ceniza. Recuerda, hombre, que eres polvo, y en polvo te convertirás.
Qué barbaridad, qué reflectivo lo que he acabado de leer. La verdad que es cierto, hay muchas personas que se aferran tanto a la vida que se olvida que van a morir. Y a la vez, al aferrarse a la vida, se aferra de todas las cosas materiales. Y se vuelve una persona intolerante, mentirosa, dañina, ladrona, algo así como se podría decir, el que no se empacha nunca y sigue teniendo muchas cosas, acumulando muchos bienes en esta vida. Y en esta vida hay que acumular lo justo y necesario, no vas a llevar nada. Eso es lo que siempre suelo decir, hay que disfrutar, la vida es mucho más valiosa que estar trabajando constantemente. Hay que comprarse cosas, de eso estoy seguro, pero yo creo que mientras vos trabajes honestamente, lo podés hacer porque cada loco con su tema, como decía el tema musical. Lo feo es cuando ya comenzás a tratar de progresar a costilla de los demás. Yo veo muchos políticos con muchos millones, pero millones impresionantes. Hay políticos que todos conocemos que tienen millones y millones de dólares, casas, terrenos. ¿Para qué? ¿Cuánto necesitas para vivir? Pasas por encima de miles y miles de personas, matas de hambre a familias enteras, dejas sin futuro a muchos chicos. ¿Para qué? Vas a morir, no te vas a llevar absolutamente nada. Y decir que le dejo a mis hijos, está comprobado que a veces ni siquiera eso sirve. Anteriormente, más de lo que yo podría decir con respecto a la Coca-Cola. Antes teníamos la embotelladora de la Coca-Cola aquí nosotros. También era de Coca-Cola, de Sprite, sodería también. Había un señor ya viejo, era el dueño, era el padre de los hermanos, eran como 4 o 5 hermanos. El padre siempre trabajando, buscando cosas para hacer y todo eso para ir acrecentando la fortuna. Se murió y no puede llevar la fortuna, lo tiene que dejar acá. Creo que no pasó ni 2 días y la pelea entre los hermanos llevó al quiebre de toda la empresa, esa empresa que se mató por años trabajando ese hombre. Vaya a saber haciendo qué cosas, robando, asesinando, destruyendo, sacando futuro a muchos, peleando por los sueldos, miserableando, como se dice, siendo una persona miserable, juntando tanto dinero y te morís y le dejas a tus hijos. ¡Ja! ¡Qué lindo! Teníamos también la sucursal de la embotelladora en Goya. No tenemos absolutamente nada. Y no tiene nada que ver el gobierno. Esto simplemente es que quiso acaparar mucho para los hijos que no valía. Hay muchas personas que hacen eso. No te podés tomar el camión de Coca-Cola, hermano. Solamente te tomás una botella. Sí, la verdad que tengo que decirle que sí al oyente que me ha escrito, y hay cosas que por ahí me olvido, pero es verdad lo que dijo. Le voy a comentar ya en este momento. La iglesia, así como lo leí anteriormente, tiene sus preferencias. Hay personas con las que se lleva mejor, si tenés dinero te atiende mejor y un montón de cosas, eso es verdad. La iglesia es la iglesia, pero Dios y Jesús son 2 cosas distintas. La iglesia está mandado por hombres. Los hombres cometemos errores, tenemos nuestras fallas. Entonces no hay que ser tan quisquilloso en ese tema, pero que sí, es cierto, yo he visto en muchas oportunidades, yo he sido filmador y he visto cómo aplauden a una nena en un cumpleaños de 15 en una misa, vamos a suponer así, que se llame, no sé, María. Vamos a cantarle todo a María, dice que los cumpla feliz, bla bla, aplauso, todo hermoso, rosa, todos los chiches para el sacerdote. Y después se da cuenta que hay otra morochita que está a un costado que no es conocida. Entonces le dice, no nos olvidemos también de que hoy es el cumpleaños de esta que no tiene el aval de la iglesia, de mi parte, pero sí de Dios. De Dios, de Jesús siempre tiene aval. No tiene quizás de ese sacerdote o de esa comunidad. Pero que hay privilegios en la iglesia, hay privilegios, porque somos seres humanos y lamentablemente los humanos cometemos errores. Vamos a pasar al tema de la temperatura. Sí, le estamos pegando hasta ahora. La semana pasada dije que el domingo iba a llover un poco, que el sábado también iba a llover, y
se cumplió. Vamos a ver si esta semana se vuelve a cumplir. Tenemos una temperatura de 21 grados y una sensación térmica de 24. Está haciendo bastante calorcito. Hoy me salí a dar una vueltita y la verdad que está muy lindo la ciudad. Un poquito apagado quizás, muy poca gente. Sobre todo en el shopping, muy poca gente. También en el súper, a pesar de que es un hermoso domingo, parece ser que la gente está cuidando su billetito. Para este lunes 3 de noviembre tenemos una máxima de 29 grados y una mínima de 19. Para el martes 4 de noviembre tenemos una temperatura máxima de 32 y una mínima de 20. Para el miércoles 5 de noviembre tenemos una máxima de 28 y una mínima de 19. Para el jueves 6 de noviembre tenemos una máxima de 28 y una mínima de 19. Para el viernes 7 de noviembre también una máxima de 21, una mínima de 16, y para el sábado una máxima de 22 y una mínima de 15. Para el jueves 6 de noviembre dice que va a haber quizás una pequeña llovizna porque marca un 10% de lluvia. Para el viernes parece que se viene con todo, aguas, así que anda previendo salirte a pasear o irte a trabajar con el paraguas. El sábado una pequeña llovizna, quizás un 20% de probabilidad de lluvia. Para el domingo, que nos volvemos a encontrar el domingo 9 de noviembre, sol. Claro, ¿cómo no va a ser? Tiene que ser así. Máxima de 24 y una mínima de 16 grados. No obstante, tengo otra información que viene a ser el tema de los ovnis, que últimamente están apareciendo en grandes cantidades datos aquí en el planeta. Es increíble la cantidad de ovnis que estamos teniendo últimamente como visita aquí en el planeta Tierra, como se podría decir. Tengo aquí el audio que me mandó también una colaboradora que suele enviar datos así interesantes para que podamos compartirlo con ustedes. Esto ocurrió hace poco y la información que yo tengo es de ayer prácticamente. Buen sábado, son las 3 de la tarde de este sábado 1 de noviembre del año 2025. Soy Marco Bustamante. Hoy tenemos una noticia urgente porque en la zona de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, aparecieron marcas en los cultivos de trigo. El informe que vamos a ver es gentileza de RTS Medios de Radio Televisión Santafesina. El periodista que está en el lugar se llama Víctor Pradina, que le agradecemos mucho a Víctor que haya hecho este informe. Las marcas son de aproximadamente 35 centímetros de ancho, son marcas sobre campos de trigo, así que bueno, es una sorpresa la aparición de estas marcas. Están todas en el mismo sentido. Vamos a ver el informe elaborado por nuestros colegas de RTS Medios. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema para hablar de una situación que ha generado un interrogante enorme en la zona de Reconquista. Marcas en un trigal, que si uno se remonta tal vez a las películas de ciencia ficción, puede abrir un número de hipótesis enormes de lo que pueden sugerir este tipo de marcas. Víctor Prandina está con toda la información para, darnos detalles, Víctor, de qué es lo que ha sucedido en este trigal. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Lo que ha sucedido es esto, lo que estamos por ver en un ratito nada más, con el dron que hicimos hoy a la tarde con Ignacio Mansur. Lo objetivo es esto. Están las marcas en el trigal. Son dos campos distintos. En uno tiene la forma de un lazo o de una E. Y en el otro una figura un poco más compleja. Eso es lo que fuimos a ver, lo que descubrimos,
Ahora, lo que pasó no lo sabemos. ¿Quién hizo eso? No lo sabemos. Conjeturas de las más variadas, desde aquellos que dicen, no, es alguien que empezó a enloquecerse y hizo figuras con una moto, hasta alguien que dice, no, pero estos son los drones que con un GPS lo podés hacer, hasta alguien que dice, son algunos extraterrestres que, bueno, vienen a dejarnos algún mensaje, alguna energía positiva quizás, ¿no? De hecho, estuvimos hablando con el productor del campo, dice que después de 30 y pico de años es la primera vez que ve esto en el campo. Claro. Estuvimos intentando hablar con un ingeniero agrónomo, con algún ingeniero agrónomo, de hecho, extraoficialmente hemos hablado con ingenieros agrónomos y nos decían, lamentablemente no podemos decirles qué es porque no lo sabemos, no hay una cuestión que tenga que ver con la planta, con el trigo en particular, no hay una plaga, no hay nada que sugiera que esto sea una cuestión fisiológica de la planta. Sí. Entonces dice, más allá de eso, nosotros no podemos elucubrar ninguna resolución, no podemos decir absolutamente nada. Por eso es todo un misterio lo que está ocurriendo. De hecho, bueno, hoy fuimos a la tarde, vimos las dos figuras desde el aire. Las estamos viendo Hemos ahora caminado también. La figura. Exactamente, vimos la figura desde el aire, obviamente se aprecia mucho más. Sí, es impresionante. De hecho, el productor nos decía, yo tengo varios campos sembrados con trigo, pero lo que voy a intentar es ver si en otros campos hay algunas otras figuras, porque en realidad lo descubrieron de casualidad, entonces realmente las figuras que ustedes pueden ver en las imágenes que hicimos hoy son hasta perfectas, podríamos decir. Un círculo perfecto, es lo que una llama línea la perfecta. atención, es lo que llama la atención, Víctor, porque nosotros, al medida que vos estás haciendo este relato, estamos compartiendo las imágenes que realizaron con el dron. Y visto desde esta perspectiva, desde la altura, llama mucho la atención esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, alguien que pasó en moto, pisó el trigo, dejó esta marca, pero las líneas son muy perfectas, los círculos son muy perfectos y hay que, bueno, verdaderamente parece imposible hacer eso si no es con algún tipo de tecnología que aporte esa precisión. No sé qué tipo de tecnología en la Tierra puede hacer eso. Lo hemos consultado con el productor, lo hemos consultado con algún ingeniero agrónomo, nos decían que no. A ver, los menos fervorosos decían, esto es alguien que entró con un tractor y hizo eso. Con un tractor tendrían que ser 2 huellas, al menos 2 huellas, ¿no? O 3 huellas, depende del tractor. Pero no, esto son figuras perfectas de un ancho de no más de 30-35 centímetros, donde entra una sola persona. De hecho, lo hemos recorrido nosotros, hemos estado en esas figuras recorriéndolas. Todas tienen el trigo caído hacia un sector, no encuentran el grano. Eso es lo que le llamó la particularidad al productor, por ejemplo, a Raúl Samer, que es el propietario de esos cultivos. Sí. Y bueno, la verdad que no sabemos qué decir. Lo que sí notamos, y yo lo dije en un informe que hicimos, una suerte de energía. Digo, hay como una energía puesta de manifiesta. Eso es un poco, lo que a mí me llama poderosamente la atención, ¿no? Bueno, será cuestión de seguir interrogando sobre estas cuestiones. Lo sensorial yo creo que también habla mucho respecto de la perspectiva y de la percepción que puede tener cada uno sobre este tipo de situaciones. Pero tuviste la posibilidad de hablar con quienes, bueno, están directamente implicados en esta situación. Así es, Raúl Samer es el productor. Estos campos, para que nos ubiquemos, están al norte de Avellaneda. Para quienes más o menos conocen la zona, entre Avellaneda Ciudad y Musi. Entre Avellaneda y Musi está lo que se conoce como el distrito Avellaneda Oeste. Y Raúl Samer es el productor que está encargado, no es el propietario de la tierra, sino es el que la está trabajando. Es el que está trabajando. Sí. Y hoy charlábamos con él y bueno, nos contaba a ver cuáles son sus apreciaciones. Lo escuchamos. Ayer subiendo en el estado una grabación de un rastro que se encontraba en el rastrojo de trigo. Bueno, la gente me empezó a pedir que lo haga con un dron. Y bueno, justamente hoy de mañana fuimos y hicimos la imagen con un dron. Y bueno, salió esta imagen que ustedes verán, que creo que se está divulgando por todos los medios, donde, bueno, está marcada esta huella que, bueno, llama la atención. Primero que pensé, una moto. Bueno, presto atención que está hecho con una precisión. Está hecho con una precisión, no es una moto.
De ahí voy hasta el campo y miro, se ve sí el rastro, que no es una moto, porque no se encuentra, tampoco es una maquinaria, porque la maquinaria te va a dejar las dos ruedas marcadas, acá vemos una sola, marcado alrededor de 30 centímetros de ancho, más o menos. Y en esa huella se encuentra el trigo desgranado, no se lo encuentra el trigo. Eso es lo que más por ahí me llama la atención, que después de haber ido a mirar, presté ese detalle, me di cuenta de ese detalle. Cuando uno lo pisa, queda la espiga armada, sería con el grano, y en este caso, no, la espiga está como cosechada o como que está dañada y no se encuentran los granos de ninguna espiga. Pues si uno mira, es un recorrido que se hace. Así que, bueno, estamos viendo a ver qué misterio es, cómo es, porque, bueno, hay muchas cosas que pasan en el campo, sabemos, que a veces se le encuentra la lógica. Yo hasta ahora no le pude encontrar la lógica a esto. Se habló con ingenieros, sí, pero los ingenieros no le encuentran explicación. Vuelvo a aclarar, a mí me llama la atención eso, ¿viste? El que está cosechado sería que no se encuentran los granos en el suelo, decir, bueno, de esas espigas que están totalmente sin grano, todo el ancho, o sea, los 30 centímetros, aplastado y con la espiga, quedó el palito, sería del trigo nomás, quedó el palito del trigo, en concreto. La espiga desapareció. ¿Te quedás con ganas de saber qué pasó? Sí. ¿Qué pasa? Sí. Qué misterio, Víctor. La verdad que lo escuchamos al propietario, a quien está explotando este campo, y se nos abren muchísimas preguntas, ¿no? También esto que mencionaba y que vos lo recalcaste al inicio, el trigo desgranado, algo que llama la atención, pensando, no sé, en algún tipo de lógica que exceda a la nuestra, ¿no? Evidentemente, en función de esto que ha pasado. ¿Qué dicen los vecinos? ¿Se ha tenido registro de algún tipo de avistaje, de algunas luces raras? Porque eso también suele suceder, ¿no? Que dice, vemos luces raras, ¿qué es lo que puede llegar a significar todo esto? No, prácticamente no hay absolutamente nada. Esto podría haber ocurrido, nos decían, el fin de semana, cuando, según la palabra de un vecino, esto sucede un poco más cuando hay lloviznas, cuando hay algo de lluvia, que de hecho la hemos tenido en las últimas horas del día domingo, lunes, pero no fueron muchas lluvias. De hecho, como todavía está húmeda la tierra, podrían haber quedado tranquilamente marcas de huella de moto, marcas de algún otro vehículo, si esto se dio de esa manera, ¿no? Lo que nos decían también, muy probablemente, y estos son también dichos de mucha gente, hay algunas antenas de telefonía muy cerca, y esto elucubran también alguna cuestión de energética o energía que pueda atraer quizás a alguien del más allá. Bueno, son todas las conjeturas habidas y por haber, desde la moto que se metió a cazar una perdiz hasta que nos están visitando los extraterrestres, un abanico impresionante de posibilidades. Lo cierto es que nadie a ciencia cierta sabe qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Con el asombro lógico del productor también. Bueno, tenemos testimonio de vecinos también que dan cuenta un poco de todas estas hipótesis. Exactamente. En Malabrigo hubo varios casos de esto hace algunos años atrás, con figuras así geométricas que estuvieron también en algunos cultivos. Y en Malabrigo hay una señora que dice que es alguien que se puede contactar con el más allá, con algunos extraterrestres. Un sobrino vino desde Malabrigo a ver estos dibujos y charlaba así con nosotros, y él lo que él decía. A ver. Soy de Malabrigo, vi los videos en las redes sociales y dije, yo me voy a la tarde, paso por Avellaneda Norte y trato de encontrarlo a este muchacho productor que sufrió este fenómeno, ¿no es cierto? Y soy un apasionado en el tema. Soy un apasionado y voy por la teoría más que no lo hizo nadie de la Tierra este trabajo. O sea, que energía extraterrestre que dejaron un mensaje en este campo. Yo soy sobrino de Gloria Pinati, y ella es la que una contactada sería, que tiene contacto con seres de otros mundos, sería, ¿cierto? ¿Y esto qué pensás que puede ser? Yo creo que es un mensaje extraterrestre. 100%. Ha tenido 3 casos de esto en Malabrigo.
ahí cerca nomás de donde vivimos nosotros, o sea, del pueblo a 2 kilómetros, muy cerca del pueblo. O sea, 1, 2, 3 casos hubo el malabrigo de estos crops, que le dicen crop en todas partes del mundo. En Inglaterra son del año 78, que aparecen mucho en Inglaterra, en todo, y no solo en trigo, en maíz, en muchos sembrados, que yo sigo mucho también en las redes sociales, viendo todos estos fenómenos, vienen de hace muchos años. Tenemos que aprovecharlo porque un mensaje divino quiere dejarnos. Es bueno aprovecharlo y tratar de descifrar qué nos quieren decir con eso. ¿Te transmite energía? Sí, transmite energía. Para mí sí. Uh-huh. Sí. Hay muchas personas que preparadas para descifrarlo. En este caso yo no soy una persona preparada para descifrarlo. No sé, digo, al mensaje, pero sí traen un mensaje. Uh-huh. No estamos solos para nada. Bueno, categórico, nuestro vecino de Malabrigo que se acercó hasta Avellaneda para, poder ver él mismo esta situación, que es cierto lo que menciona. Hubo situaciones similares en todo el mundo y bueno, ha tocado en la provincia de Santa Fe y seguramente va a ser materia de estudio, Víctor, de aquí en adelante, pensando, en una posibilidad más terrenal, más lógica, como también abrir diferentes hipótesis respecto a vidas extraterrestres. Y si no, quedaremos abiertos a los mensajes que quieran darnos los de más allá. Ojalá sean buenos mensajes. Y si estos son mensajes... Bueno, claro, lo que pasa es que él decía, por ejemplo, el tema del lazo era una cuestión de productividad, de energía, de prosperidad. De hecho, él charlando con Summer, el productor, decía, esto para vos es una bendición, le decía este muchacho que incluso, cree un poquito más que nosotros en estas cuestiones hasta paranormales, ¿no? Sí. Pero le daba buenos augurios, no era algo realmente complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad que nosotros nos quedaremos siempre dudando a ver qué es lo que ha pasado con esto, si son extraterrestres, si nos mandan un mensaje, ¿quién puede descifrar esos mensajes? Porque también te llega un mensaje y vos no lo sabés interpretar, es como que... Pero bueno, qué sé yo, es lo que está pasando y está realmente muy convulsionada la ciudad de Avellaneda, la ciudad de Reconquista, el norte. Bueno, particularidades, ¿no?, que tiene nuestra provincia de Santa Fe y vamos a ver si en definitiva hay algún tipo de avance en estudios o hipótesis que se tejan a lo largo a partir de esta situación. Víctor, te agradecemos el contacto. Un abrazo, quedamos a disposición. Hasta luego. Estaba viendo que hay muchas cosas que están ocurriendo últimamente, se están viendo demasiados ovnis, demasiadas cosas increíbles, se ven. No sé si será, pensándolo bien, no sé si será porque ahora tenemos mayor comunicación, tenemos el tema del internet, del celular, la gente que saca más fotos, la gente que puede filmar más. Anteriormente nosotros teníamos ciertas limitaciones para poder sacar fotos y para poder ver cosas. Esto de los sembradíos, esto ya vienen ocurriendo hace mucho tiempo. Quizás sean mensajes, quizás no. Quizás haya alguien que entienda estos mensajes, porque alguien tiene que entenderlo. Le están enviando a alguien, pero ¿por qué en el sembradío? ¿Por qué ese tipo de mensaje? Es lo que a veces me pongo a pensar. Pero si no remontamos un poquito a la antigüedad, vamos a ver también que tenemos las figuras de Nazca, que también se hicieron dibujo, y hay que ver si esa no fue la respuesta a algunas preguntas que pudieron enviarnos desde otro planeta de esta misma forma, y les salimos enviando dibujitos también nosotros, no sé, la verdad. Pero que hay cosas que están ocurriendo en el planeta y que son muy, pero muy misteriosas. Hoy estuve viendo un video que me llamó mucho la atención. Hay tantas cosas insólitas que no sé si está ocurriendo ahora. Es lo que quiero hacerle entender a ustedes, sino más bien porque tenemos más elementos para poder filmar, para sacar fotos. Hay muchas cosas que uno puede utilizar. No era como antes, que vos sacabas una foto y pasaban 3 semanas para ir a hacer el revelado, porque encima era carísimo. Filmaciones directamente no teníamos, y ahora con los celulares mal que mal tenemos. Hay ciertas cosas también que hay que tener en cuenta, que la mayoría de las personas cuando hacen filmaciones de este tipo sale todo borroso. A mí me llamó mucho la atención que esté filmando bien y de golpe al fantasma le ve borroso, y hay una persona entendida del caso me dijo que esas cosas van a salir borrosos porque prácticamente no se dejan filmar, entonces van a salir borrosos. No es algo un problema que tenga, digamos, la cámara de la persona que está sacando la foto.
sino más bien es el mismo espectro, cerro o lo que sea, que no se deja sacar foto. Ahora también están apareciendo el tema esto de ver personas que ya están muertas. El vivo interactúa con esa persona que está muerta, pero es la única, él es el único que le ve. El resto de las personas no vemos absolutamente nada. Entonces hay cosas que están ocurriendo en nuestro planeta y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado por dónde andamos, qué hacemos, con quiénes hablamos. Hoy por hoy ya, no sé, he visto varios videos y ha ocurrido aquí en Corrientes también con varias de mis compañeras de trabajo que han visto. Uno vio a su padre en su propio auto acompañándole a través del vidrio del retrovisor. Otra que fue recibido acá nomás en el Teatro Vera. Otra persona también que estaba en su casa y le abrió la puerta al pintor el fantasma. O sea que el pintor estuvo interactuando con un fantasma. Uno nunca sabe al final con quién está interactuando, porque a veces siempre me pasó, dice Miriam, sí, exactamente, es a veces es jodido saber si estás interactuando con un ser vivo o con un ser muerto. No sé, a mí me daría escalofrío que me digan, termino de hablar con una persona y me dicen, che, Antonio, ¿con quién estuviste hablando? ¿Cómo te quedas ahí? Y decir, bueno, con este señor no había nadie. Las cámaras, inclusive hay momentos en que sí las cámaras en las que aparecen estos entes, pero hay veces que no aparecen. Dice la compañera acá que pasa que ahora hay más difusión, es lo que estaba diciendo. Hay más difusión, pero siempre hubo este tipo de cosas en el mundo. Siempre tuvimos fantasmas. Como siempre te digo, si querés creer, cree. Pero yo saco los datos casi siempre de personas que realmente son fidedignas, son personas creíbles. Yo he escuchado en algunas oportunidades ruidos. Otros compañeros también han sentido golpes, ruidos, han visto algo en su patio. Hay muchas cosas todavía que no sabemos. Ahora resulta que el auto ¿cómo que se llama el auto? No me acuerdo, es un auto eléctrico que tiene un sistema de guía para no atropellar a las personas. Resulta que está viendo fantasmas. Cuando se acercan al cementerio ven personas caminando y una de ellas apareció con una moto. Cuando se fue al otro día a averiguar por qué le vio a ese fantasma con una moto, resulta que ahí está enterrado un muchacho que tuvo un accidente de moto. Entonces eso da a entender de que el auto realmente está mostrando el fantasma, está mostrando. Hay forma de verlos. ¿Cómo nos comunicamos? También hay formas. Lo que pasa es que a veces los fantasmas no se dan cuenta que han fallecido. Entonces ellos creen que están todavía con nosotros conviviendo y ahí se transforman en fantasmas. Nos pegan cada susto, obviamente. Pero bueno, las cosas son así. Ahora les voy a compartir esto, que fue un asesinato. Creo que es un restaurante. A ver, un restaurante creo que es. Sí, un restaurante donde que se hace presencia los fantasmas. Seguramente jamás imaginarías que en un lugar donde vas a comer, vas a tomar algo, vas a pasarla bien, suceden eventos paranormales, que muchas veces no se saben por qué se manifiestan. Otras veces sí, porque en el caso de hoy hay 2 personas que fueron asesinadas y al menos el alma de una de ellas se sigue manifestando en el lugar, quién sabe hasta cuándo y por qué. Te dejo acá abajo el número donde puedes enviarme tus experiencias en formato audio y espero que disfrutes estas 2 historias hasta el final. Bienvenidos. Voy a intentar no decir de qué restaurante se trata. Seguramente muchos de ustedes, la gente de la zona principalmente, sepa de cuál voy a hablar. Es más, la información, las noticias están en internet, así que no hay mucho que esconder. Hace un tiempo me llegó una serie de mensajes de una chica contándome parte de las cosas que sucedieron y seguramente aún sucedan en un restaurante de Banfield. Y como se los dije al comienzo, muchos de estos eventos paranormales no tienen un punto en común que explique del por qué se dispara toda esta manifestación. En este caso es diferente porque en este lugar se dio algo realmente tremendo.
En ese momento, en esta casona vivía un matrimonio conocido de la zona y fueron asesinados a sangre fría. Según las crónicas, el hombre no se enteró de nada porque lo asesinaron mientras estaba durmiendo, pero como para que se den una idea, fue encontrado con más de 27 puñaladas en su cuerpo. La mujer ya se había levantado porque estaba esperando visitas y fue encontrada degollada y con 7 puñaladas más. Al parecer los cuerpos fueron encontrados por sus propias hijas a la tardecita noche e inmediatamente se hizo la denuncia y comenzaron las investigaciones que dieron un giro totalmente inesperado. Porque desde un inicio todo se dio bastante confuso. No había cerraduras forzadas, no había ventanas violentadas. De hecho, las cosas de valor seguían estando en la casa, había plata, había joyas, estaba todo. Entonces, ¿por qué habían matado a este matrimonio? Días después, recién se dieron cuenta que lo único que estaba faltando era la tarjeta de crédito del matrimonio y eventualmente las investigaciones llegaron al dato de que se estaban haciendo gastos muy abultados con esta tarjeta por todo el país. El asesino fue capturado finalmente en Córdoba y resultó ser un conocido de la familia, un amigo de la familia. Era un ex oficial de prefectura que había sido exonerado en 1997 por estafas y otros delitos más. Tiempo después, al parecer, esta casona fue vendida, reformada parcialmente y montaron en este lugar un restaurante muy pero muy lindo que todo lo que vamos a contar no tiene nada que ver con su desempeño gastronómico. Es un lugar hermoso y que vale la pena conocer, pero hoy te voy a hablar y te voy a contar las cuestiones paranormales que se dieron y tal vez hoy en día también se sigan repitiendo. Hace un tiempo trabajé en un restaurante de Banfield y desde el primer momento noté que pasaban cosas extrañas. Lógicamente que los primeros días o semanas estaba más concentrada en aprender el trabajo, los tiempos, conocer el lugar y demás, básicamente hacer bien mi laburo. Pero tiempo después, cuando comencé a estar más cómoda y tranquila, estos detalles, estas cosas que pasaban y que eran tan extrañas, me llamaron muchísimo la atención. Y más aún cuando me di cuenta que no era la única, porque gran parte de mis compañeros, por no decir todos, atravesaron de una u otra manera diferentes eventos paranormales dentro de este lugar. Mucho más aún en la planta alta, donde nadie quería quedarse solo. Y otro detalle muy pero muy importante fue que siempre se manifestaba por lo que parecía el alma de una mujer. Y fue tremendo encontrarnos realmente con la noticia sobre lo que había pasado en este mismo lugar años atrás, porque habían asesinado lamentablemente a un matrimonio durante un robo. Y por ejemplo hay una grabación incluso, que no la tengo, pero hay una grabación en la cual está la encargada y una compañera en planta alta y hay una mesa que está sucia. Cuestión que esa mesa vos la ves en el video perfectamente que se mueven los cubiertos solos. Y ahí la encargada le dice, bueno, basta María, le dice. María es la señora del que falleció. Cuando la encargada le dice esto, al fondo está el sector de los chicos, donde está el Shenga y otras cosas. Cuando la encargada le dice esto, en la grabación se ve perfectamente que todo eso se cae, todo lo de los nenes se cae. En una ocasión, aún no sabía nada sobre la historia del lugar y el crimen. Estaba en planta baja, ya estaba terminando el día, por lo tanto gran parte de las luces estaban apagadas. En un momento giro hacia un costado y me encuentro por un par de segundos solamente con la silueta perfecta de una mujer. Estaba parada en la penumbra y simplemente desapareció. En el momento intenté no darle importancia, incluso más allá de los propios nervios que esto me generó. Me reí, pensando que estaba cansada y necesitaba dormir, pero la realidad es que se trataba de otra cosa. Esa misma sombra o silueta de esta mujer se vio muchísimas veces. Recuerdo que también una noche cerrando el lugar pude ver a esta misma sombra al pie de la escalera que iba a planta alta. Era algo increíble porque se veía de una forma muy pero muy clara. Y si bien no agredía, te generaba una cierta incomodidad bastante grande, de hecho, mucho más cuando estaba sola en algún sector. Y todos fueron testigos de esto, ya sea de la sombra, de ver a una mujer caminando y que desaparezca, de sentir ruidos, voces, que diferentes objetos se muevan totalmente solos o se caigan al piso, por ejemplo. En planta alta la actividad era mayor al resto del lugar, esto no sé por qué, pero era prácticamente normal en los momentos donde estábamos cerrados y había silencio, escuchar golpes, pasos o ruidos muy extraños que venían justamente desde arriba, donde por supuesto sabíamos que no había absolutamente nadie.
Y esto era tan común que prácticamente estaba normalizado para nosotros. Ya no le dábamos mayor importancia. Una de las últimas situaciones fue mientras estaba limpiando una de las mesas. Se acerca la encargada, la vi muy asustada y le pregunté qué le había pasado. Me contó que estaba en la cocina, sola, y así como así se paralizó de miedo porque alguien que no era visible, comenzó a pegarle a la heladera y a los muebles. Los golpes eran tremendos, como si una persona con sus manos y puños estaría haciéndolo. Es más, como los golpes en un momento parecían venir desde adentro de una de las heladeras, abre una de las puertas, pero por supuesto que dentro no había nada más que mercadería refrigerada. Salió corriendo y fue al salón a buscar compañía porque realmente se asustó, y mucho. Y algo que acabo de recordar es sobre los timbres. Teníamos un total de 5 que se usaban normalmente cuando había poco personal. Se dejaban en las mesas alejadas o de planta alta para que los clientes puedan llamar al servicio sin necesidad de levantarse o esperar. Estos timbres estaban todos en un mismo cajón cuando no se usaban. Y tal vez pudieron tener un desperfecto, claro que es posible, pero era rarísimo que sonaran totalmente solos casi siempre a la misma hora y siempre en los momentos en los que no había nadie que pueda activarlos. Durante el día funcionaban perfectamente bien, esto lo teníamos claro. En este lugar pasaron muchísimas cosas más, pero como lo dije al comienzo, cosas mínimas. Por ejemplo, que una cortina se mueva sola, que se muevan los cubiertos o espátulas en la cocina, escuchar pasos, ver esta sombra de la mujer, que se activen los sensores de movimiento sin que haya nadie. Cosas que, si bien eran confusas, seguramente estaban ligadas a lo mismo. Trabajé durante 18 años en un restaurante de la zona de Núñez donde pasaban cosas paranormales. No fui el único en presenciar todo esto, todos los que trabajamos ahí fuimos testigos. Incluso el propio dueño, que se negaba a creer en estas cosas, una noche no tuvo más opción que aceptar, a su manera, que todo era tan real como increíble. La historia que te voy a contar es 100% real, 100% real, con testigos. Yo trabajaba en un restaurante, 3 cuadras de la avenida Cabildo. Bueno, en ese restaurante pasaba de todo. Trabajé 18 años ahí en el lugar, así que me conocen. El restaurante ahora está abierto. Había cerrado, pero volvió a abrir hace un tiempo. Y bueno, pasaban hechos paranormales fuertes. Para empezar a decirte que el parrillero, que no creían absolutamente nada, no creían nada, tuvo que saltar a la madrugada, quedando él solo, saltar, porque ahí cerraban con llave, tuvo que abrir una ventana, todo lo dejaban encerrado. Se fue a San Vicente, vivía en San Vicente, se fue hasta San Vicente y al otro día tenía que estar temprano a la mañana, porque las puertas vaivén, las puertas de entrada y salida, cuando entran los mozos con las bandejas y eso, se empezaban a mover solas de un lado para el otro, solas a la madrugada. Entonces, después lo contó, obviamente, se lo contó a todo el mundo, nunca más se quedó. Muchas veces, como hacíamos doble turno, nos quedábamos a dormir, más los que vivíamos lejos y teníamos que regresar al mediodía del día siguiente. El tema era que durante la madrugada, y estando el local cerrado, se escuchaban cosas. Se escuchaban voces, murmullos, susurros y algo asombroso era escuchar en la cocina como si alguien estuviera trabajando, acomodando cosas, lavando platos, barriendo, cocinando. Por supuesto que innumerables veces íbamos a controlar que no haya nadie, pero jamás encontramos el origen, visible al menos, de todo esto. Y vos decís, pero si no hay nadie. Claro, al principio yo me levantaba, iba tranquilo, iba a ver porque pensé que había un compañero, algo. Claro, no había nadie, porque no había nadie. Pero el problema era cuando me quedaba solo a dormir. Porque si seguían escuchando, vos decís, bueno, es una joda que están haciendo esto, y siempre me quedaba esa duda, esto hacen jodas, son unos rompe... No. Iba solo y no había nadie. Pero se escuchaba ruido de todo. Que estaban lavando, faginando, como decimos nosotros cuando limpian las copas y eso. No había nadie. Otra situación fuerte me pasó con un compañero y actual amigo al que veo frecuentemente. Nos habíamos quedado a la noche, éramos los únicos 2 que estábamos, y fue rarísimo que nos despertamos exactamente al mismo tiempo, sobresaltados, porque nos habían agarrado del tobillo muy fuerte a los 2, al mismo tiempo. Esto de los tobillos y los pies era algo, por más extraño que parezca, normal, no solo mientras dormías, sino trabajando. En ciertos sectores sentías como te agarraban, te apretaban, te tironeaban, y listo. Pero no había nadie.
Otro clásico era que durante la madrugada, con todo cerrado, indistintamente si estabas o no durmiendo, alguna silla se movía sola, alguna mesa, por ejemplo, también. Algo importante fue lo que pasó una noche en particular. Habíamos cerrado, nos estábamos por ir, y mientras hablábamos con el dueño que estaba con nosotros, pasó algo asombroso. Cerca del Salatuar hay un sector donde había muchos objetos antiguos, ollas, jarras, tenedores, utensilios varios. Todo estaba perfectamente acomodado como decoración, por lo tanto no se tocaba para nada. Y aquella vez, mientras hablábamos justamente de las cosas paranormales que venían manifestándose y que todos habíamos sido testigos de alguna u otra manera, el dueño intentó mantener esto sin importancia diciendo que eran tonterías. En ese momento, cuando dice esto, casi todos los objetos que estaban colocados en esta estantería y pared como decoración se caen al piso. Nos quedamos mirando en silencio esto sin entender nada. Después juntamos todo haciendo chistes sobre el fantasma que se había ofendido y acomodamos nuevamente cada objeto uno por uno. El dueño se fue a terminar de cerrar la caja y mientras se reía, repite otra vez lo mismo, que eran tonterías y que no había que darle importancia. Y fue realmente llamativo que en ese momento todo lo que habíamos colocado recién en su lugar se cae al piso, absolutamente todos los objetos. Y lo habíamos acomodado bien, Agarró el dueño, cerró la caja, dijo: chicos, nos vemos mañana, y se fue. No, ya era demasiado. Y cierro esto diciendo un hecho, el último, que hay muchos más que seguramente me estoy olvidando, pero este fue tremendo. Está mi amigo justo en el fondo, al lado del baño, estaban unas mesas, y entra gente casi a lo último, ya casi como estábamos cerrando, 3-4 personas, pero tienen una onda media chamán, media brujos, viste, con collares de huesos, medio raro, se veía que no eran de acá tampoco, viste, de Perú, no sé. Bueno, se van a sentar atrás, al rato lo llaman al mozo, le dice: vení, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Acá pasan cosas, ¿no? El mozo lo mira y dice: ¿cosas? Sí, cosas hechas paranormales, pasan. Sí, le dice, pasan cosas. Ah, no te quiero asustar, porque ahí en la punta hay una persona. Y dice, no veía a nadie, obviamente, no estaban ellos solos en el salón, ya era lo último. ¿Cómo? ¿Hay una persona? No hay nadie. Sí, vos no la ves, pero hay una persona. Dice, acá sí, se siente que pasan cosas. Evidentemente hay algo raro porque, nada. Después, bueno, tenés hechos de una persona que iba al baño, antes de cerrar, una abuela, que 2 veces la vimos, y no la vi yo, la vio el personal. Me llamaron, yo en una época estaba de seguridad, después estaba de recepcionista. Yo era el recepcionista de ese restaurante durante 18 años, bastante. Y me llaman, che, hay una persona en el baño que no salió, golpeamos la puerta. Pero sí, abro la puerta, no había nadie. No, la puerta estaba cerrada. Nosotros tocamos la manija, estaba cerrada. Fui yo a abrir, no había nadie. Y supuestamente había entrado una abuela y un montón que estaba en el baño. Y eso pasó 2 veces. Buenas noches, yo soy Fernando, trabajé y viví un tiempo en un restaurante de Núñez que pasaban cosas espeluznantes y presencias muy fuertes. Los ejemplos son muy claros y muy fuertes. Por ejemplo, en la cocina se escuchaban roturas de platos, de vasos, de botellas, y cuando ibas ahí estaba todo prolijo y limpio. Puertas vaivén que se movían a gran velocidad, sonidos por completo en todo el tiempo, voces que se escuchaban y no había nadie. Una de las noches, un compañero de mí, pasamos por una situación muy fuerte donde unas presencias nos agarraron las piernas, nos las sacudieron. Después se cerraba el depósito con la puerta y no se podía abrir. Grifos que se abrían de agua y se cerraban solas. Golpes, voces. Bueno, una situación bastante increíble donde hemos vivido y fueron totalmente reales. Pasaban cosas muy, muy, muy fuertes en ese lugar, y hay gente que todavía trabaja ahí que saben que pasaron cosas, que están en ese lugar. Tengo testigos y demás de estos eventos. Son cosas que pasan. Hay personas que ven a los fantasmas, fácilmente los ven, los miran y dicen, mira, ahí hay uno. Quizás no le molestan a ellos. Vos mirás y evidentemente no ves nada, porque no tenemos, no sé si esa capacidad o esa sensibilidad para ver ese tipo de cosas. Pero sí lo solemos ver cuando estamos en otras situaciones de nuestra vida, sí lo solemos ver y nos asustan. Hay personas que ya están acostumbrados a verlas, hay personas que interactúan con ellos.
hay personas chantas también, que de última le aparece realmente un muerto y se dejan de joder, porque hay personas que piensan que van a sacar dinero de los demás diciendo mentiras, hasta que se encuentran con algo que no es mentira y le pasan muchas cosas malas. El tema de esto de lo que le pasa a estos muchachos, de que les tiran y todo eso, de los ruidos sobre todo, a mí ya me ha pasado también en una oportunidad. Creo que hay un oyente que me conoce, que está en este momento ahí al lado de la radio. Nosotros no era yo solo, éramos 7 muchachos que habíamos comido una pizza y dejamos las cosas abajo. Subimos a la parte de arriba, que era una terraza, verano, hermoso, una luna espectacular, para decir que estuvimos, puedes ir hablando de fantasmas. No estábamos hablando de fantasmas, estábamos hablando sobre qué habría más allá en el espacio y un montón de tonterías de esas. Por lo tanto, la sugestión no se puede tomar como una referencia en este caso, ya que la sugestión también es importante. Hay veces que uno se sugestiona. Me ha ocurrido muchas veces que estoy mirando una película de terror con las ventanas abiertas y no llega ni a la mitad de la película y ya estoy sugestionado y entro a cerrar puerta, ventana y todo lo que se pueda cerrar porque estoy sugestionado. Entonces en ese caso uno puede escuchar muchas cosas porque está sugestionado. No fue así en este otro, donde estábamos los 7 muchachos hablando estupideces, mirando al cielo, diciendo la luna, qué sé yo, las estrellas, dónde iremos. De golpe escuchamos ruido de que estaban lavando los platos. Entonces le digo, ¿quién estará lavando los platos? Nos levantamos a mirar, porque se veía bien en el pasillo, estaba la pileta con todos los trastos que dejamos nosotros ahí para lavar recién al día siguiente, y estaba exactamente igual como lo habíamos dejado. Por eso digo que siempre el tema de los ruidos sí los he visto. Gracias a Dios nadie me estiró las piernas ni los brazos, pero hay personas que sí ha ocurrido este tipo de acontecimiento y eso ya para mí ya es grave. Ya son poltergeist y te pueden hacer daño. O sea, te pueden tirar un vaso, te podés sentar y te sacan la silla, como ha ocurrido también en uno de los videos que vi. Resulta que el hombre entra a la casa de un amigo, están conversando, y le dice el amigo de que tiene algo extraño está pasando en su casa. Deja la heladera cerrada, cuando se levanta a la madrugada la puerta está abierta, apaga la luz, se levanta a la madrugada y la luz está prendida, o deja algunas cosas en un cierto lugar y al otro día a la mañana lo encuentra en otro. Por ejemplo, sus ojotas, sus zapatillas que suele dejar cerca de su cama para irse más rápido a trabajar, ya que se levanta sobre la hora. Hay veces que no lo encuentra, y en muchas oportunidades encontró sus zapatillas en el patio. ¿Cómo pudo salir la zapatilla al patio? Verifica la puerta y la puerta está cerrada. Entonces él dice, hay cosas raras que están pasando aquí, y en ese momento se ríe el amigo y recibe un tirón de pierna y no se quedó más en la casa, obviamente. Cualquiera, creo que hasta yo me mandaría a mudar. Recién acá estaba escuchando los comentarios de este audio y no tuvo mejor cosa mi perra que comenzar a soñar, y te juro que estaba sugestionado. Entonces al sentir eso paré todas mis alarmas. Me asusté, como se dice normalmente, que voy a parar las alarmas de qué, un cagazo, hasta que veo que es mi gorda que está ahí soñando. Bueno, pero son cosas que suele ocurrir cuando uno está a esta hora de la noche, a las 23:30, escuchando cosas de terror. Lo que voy a contarles me pasó hace poco más de 2 años, cuando hice un viaje en carretera desde Phoenix, Arizona, hasta Albuquerque, Nuevo México. En ese entonces trabajaba como técnico en informática y, por ahorrarme el vuelo, decidí manejar yo mismo. Pensé que sería una buena idea, 8 horas de carretera, música, café y la tranquilidad de manejar a mi ritmo. Preparé mi coche, un sedán viejo pero confiable, y salí un viernes en la tarde, con la idea de conducir toda la noche. El inicio fue tranquilo. El cielo del desierto se veía enorme, con un atardecer naranja que parecía interminable. Tenía mi termo con café,
una lista de reproducción descargada y la carretera prácticamente vacía. Al principio disfrutaba la soledad, pero cuando cayó la noche, esa misma soledad se volvió pesada. Cerca de la medianoche, me detuve en una gasolinera solitaria en la Ruta 60, a unas horas de la frontera con Nuevo México. La tienda estaba cerrada, solo funcionaban las bombas de autoservicio. Mientras cargaba gasolina, vi a un hombre sentado en una banca metálica junto a la pared. Llevaba una gorra baja que le cubría casi toda la cara. No parecía empleado del lugar. Le pregunté, medio en broma, si sabía dónde podía conseguir café a esa hora. Y él, con una voz grave y lenta, me contestó algo que me erizó la piel. No hay café en este camino, solo noches largas. Me quedé helado. Fingí una sonrisa, terminé rápido y me subí al coche. Cuando arranqué, lo vi levantarse lentamente, mirándome fijamente, como si supiera hacia dónde me dirigía. Después de un par de horas, ya en un tramo más desolado de la carretera, me di cuenta de que un pick-up viejo, sin placas delanteras, empezó a seguirme. No me rebasaba ni se quedaba atrás. Mantenía la misma distancia, como un espejo. Intenté convencerme de que era coincidencia. Pero cuando aceleraba, él aceleraba. Cuando bajaba la velocidad, también lo hacía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí orillarme, apagar las luces y esperar a que pasara. El pick-up se detuvo a unos metros detrás de mí, también con las luces apagadas. Y lo único que quedó fue un silencio sofocante en medio del desierto abierto. El miedo pudo más, encendí de golpe el motor y salí disparado. Durante casi 40 minutos no vi nada detrás de mí, hasta que pensé que lo había perdido. Pero al tomar una curva cerrada, mis faros iluminaron algo que me dejó sin aliento. El mismo pick-up estaba estacionado al costado del camino, más adelante, como si hubiera estado esperándome. Conduje el resto de la noche con los nervios destrozados. En una recta interminable, juraría haber visto al hombre de la gasolinera caminando por la banquina, en dirección contraria, con la misma gorra baja. No frené. No miré atrás. Al amanecer, agotado, me detuve en un área de descanso. Estaba vacía. Me recosté en el asiento para dormir un rato. Un golpe fuerte en la ventana del copiloto me despertó. Abrí los ojos y lo vi, el mismo hombre, con la gorra, pegado al vidrio, sonriendo. Pero al parpadear, no había nadie. El desierto estaba vacío. Llegué a Albuquerque pocas horas después, temblando todavía. Le conté lo que había pasado a un colega de trabajo. Se me quedó mirando y me preguntó: ¿tomaste la Ruta 60 de noche? Cuando le dije que sí, me explicó que muchos conductores evitan ese camino. Han ocurrido demasiados accidentes ahí. Algunos reportan haber sido seguidos por un pick-up sin placas, otros aseguran ver a un hombre que aparece en distintos puntos de la carretera, siempre con una gorra que oculta su cara. Lo más inquietante fue descubrir después, buscando en foros de camioneros, que varios coincidían en la misma descripción, el hombre de la gorra y el pick-up sin placas. En algunos casos, quienes lo vieron terminaron encontrando sus autos volcados en las curvas, como si hubieran perdido el control intentando escapar. Yo tuve suerte. No sé si fue real, si fue mi mente cansada o algo más. Pero desde esa noche nunca más volví a manejar solo en carretera. Y todavía, cuando paso por un camino oscuro en el desierto, siento que en cualquier curva podría volver a encontrarme con esas luces apagadas o con esa sonrisa pegada al vidrio. Nunca me ha gustado mucho hablar de esta experiencia. De hecho, pasaron años antes de que pudiera contarla sin sentir un nudo en la garganta. Pero creo que ya no tiene sentido seguir guardándola. Tal vez, al compartirla, alguien más pueda evitar cometer el mismo error que yo cometí aquella noche. Era el verano de 2010, y yo acababa de terminar un contrato temporal en Arizona. No tenía mucho dinero ahorrado, pero sí un coche que todavía aguantaba bien los kilómetros. Así que, en lugar de tomar un vuelo, decidí volver manejando hasta Kansas, donde vivía mi familia. Tenía varios días libres, y pensé que el viaje en carretera sería una buena forma de desconectar, escuchar música, y darme un tiempo a solas.
El primer tramo del camino fue normal. Carreteras amplias, gasolineras aisladas, largas rectas que parecían no tener fin. Recuerdo que el calor era insoportable, pero a la vez me sentía tranquilo. La monotonía de esas carreteras desérticas tiene algo hipnótico, casi relajante. Pero todo cambió al caer la noche. Ya habían pasado unas 10 horas desde que salí, y aunque estaba cansado, todavía quería avanzar un par de horas más antes de detenerme en algún motel barato. Fue en medio de ese tramo solitario cuando lo vi. A un costado de la carretera, iluminado por los faros de mi coche, estaba un hombre haciendo autostop. Era extraño, porque en esa zona no había pueblo cerca, ni gasolineras a menos de 30 o 40 kilómetros. El hombre estaba completamente solo, con una mochila a los pies y la mano levantada. Lo pensé 2 veces. Siempre me enseñaron que recoger extraños en la carretera no era buena idea, pero al mismo tiempo, verlo ahí en medio de la nada me generó cierta culpa. Se veía agotado, como si llevara horas caminando. Frené. El tipo subió rápido, agradeció casi sin mirarme y se acomodó en el asiento del copiloto. Lo primero que noté fue su olor. Una mezcla de sudor viejo y algo metálico que no supe identificar en el momento. Tenía barba desprolija, el cabello enredado, y aunque no parecía mayor de 40, se veía gastado, con los ojos hundidos. Al principio, la conversación fue mínima. Me dijo que se llamaba Dan, que venía de visitar a unos familiares y que solo necesitaba llegar hasta más adelante. No especificó dónde. Su voz era grave y pausada, y cada vez que hablaba hacía pequeños silencios que me ponían nervioso. Durante varios minutos manejamos en silencio. La carretera estaba completamente vacía, ni un solo coche en ambos sentidos. Fue entonces cuando noté que Dan me miraba demasiado. No como alguien curioso o agradecido, sino como si estuviera evaluándome. De arriba a abajo, despacio. Cada vez que giraba la cabeza hacia él, fingía mirar por la ventana. Intenté tranquilizarme pensando que quizás solo estaba cansado. Pero poco después me hizo una pregunta que me heló la sangre. ¿Y viajas solo? La forma en que lo dijo, no fue una pregunta casual. Fue como si buscara confirmar algo. Contesté con evasivas, que sí, que estaba regresando a ver a mi familia, y enseguida intenté cambiar de tema. Él no respondió nada, solo sonrió apenas, una sonrisa torcida. Después, empezó a hablar de cosas raras. Me preguntó si alguna vez había pensado en lo fácil que era desaparecer en lugares así, donde no había nadie durante kilómetros. Dijo que había gente que nunca era encontrada, porque los desiertos guardaban secretos que nadie descubría. Yo solo asentía, con la vista fija en la carretera, rezando porque apareciera pronto alguna señal de vida, una gasolinera, un pueblo, lo que fuera. Pasaron unos 20 minutos así. Y justo cuando empecé a pensar que quizás estaba exagerando, el tipo sacó algo de su mochila. No lo vi del todo porque lo mantuvo en su regazo, pero el brillo metálico me hizo pensar lo peor. Podía ser un cuchillo. Sentí el corazón en la garganta. En ese momento no supe qué hacer. No quería confrontarlo, pero tampoco podía seguir manejando como si nada. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. De pronto, vi una luz a lo lejos, una estación de servicio aislada, de esas que parecen estar en medio de la nada. Sin pensarlo, reduje la velocidad y le dije: voy a parar a cargar gasolina. Él no dijo nada, pero su mano se cerró un poco más sobre lo que tenía en la mochila. Aparqué junto a uno de los surtidores y, apenas puse el coche en punto muerto, apagué el motor y salí de inmediato. Fingí revisar el tanque, pero en realidad me acerqué rápido a la tienda de la gasolinera. Al entrar, busqué al cajero con la mirada. Era un chico joven, aburrido, hojeando una revista detrás del mostrador. Me acerqué y, en voz baja, le dije que había recogido a un autoestopista y que no me sentía seguro. Que por favor llamara a la policía. El chico me miró confundido, como si no entendiera del todo, pero al ver mi expresión nerviosa, tomó el teléfono. Mientras tanto, yo miraba por la ventana hacia mi coche. Dan seguía adentro, quieto, observándome fijamente desde el asiento del copiloto. No se movía.
Ni siquiera había abierto la puerta. Solo me miraba, con esa misma media sonrisa. Pasaron minutos eternos. Finalmente, una patrulla llegó al lugar. Fue entonces cuando Dan abrió la puerta del coche y, sin decir nada, empezó a caminar hacia el desierto, alejándose de la estación de servicio. Los oficiales intentaron seguirlo con las linternas, pero en la oscuridad se perdió de vista rápidamente. La policía tomó mis datos, revisó el coche, y me recomendaron que no volviera a recoger extraños en la carretera. Nunca encontraron a ese hombre. Ni siquiera supieron decirme si realmente estaba armado o no. Yo seguí mi viaje, pero jamás volví a sentirme tranquilo conduciendo de noche. Cada vez que veo a alguien haciendo autostop en medio de un tramo solitario, mi mente regresa a esa noche. A esos ojos oscuros que me miraban como si calcularan cada movimiento, cada respuesta. Hasta el día de hoy, pienso que si no hubiera encontrado esa estación a tiempo, tal vez mi familia nunca hubiera sabido qué pasó conmigo. Nunca me había gustado manejar de noche. La carretera siempre parece más larga, el cansancio se acumula y los faros iluminan apenas un pedazo de asfalto que se pierde en la oscuridad. Pero aquel viernes no tenía alternativa, había salido tarde de Dallas y debía llegar a Albuquerque antes del amanecer. Un trayecto de más de 10 horas y ya llevaba 5 en el volante. El café del termo se había acabado hacía rato y la radio solo captaba estaciones borrosas que iban y venían con la señal. No había mucho tráfico, solo algún tráiler ocasional que me adelantaba con las luces altas. El cansancio me estaba ganando, y lo peor era esa sensación extraña de estar flotando sobre la carretera, como si manejara en piloto automático. Necesitaba parar. Fue entonces cuando vi el letrero, Joe's Diner, abierto 24 horas. El anuncio de neón parpadeaba sobre un desvío estrecho. No lo pensé demasiado. Giré y avancé por un camino corto de grava hasta que apareció el lugar, un pequeño diner clásico, de esos con fachada de aluminio, ventanales rectangulares y un estacionamiento casi vacío. Solo había 2 autos, un sedán rojo algo viejo y una camioneta pick-up verde con la pintura descascarada. Aparqué mi coche frente a la entrada, justo bajo un farol que titilaba, y apagué el motor. Por un momento, el silencio fue total, solo interrumpido por el zumbido de los insectos alrededor de la luz. Respiré hondo, como si bajarme del auto fuese a despertarme de golpe. Cuando empujé la puerta de vidrio, sonó una campanita metálica. El interior estaba iluminado con tubos fluorescentes que parpadeaban de tanto en tanto, dando la impresión de que la luz no era del todo estable. El aire olía a café recalentado y grasa. En la barra había una mujer de unos 40 años, con uniforme azul y delantal manchado, que me recibió con una sonrisa nerviosa. «Buenas noches, cariño, siéntate donde quieras», dijo con voz ronca. Elegí una mesa junto a la ventana. Desde allí podía ver mi coche y el estacionamiento oscuro. Al otro lado del diner había 2 clientes, un hombre mayor, con sombrero de ala ancha, que no dejaba de remover su taza de café como si no quisiera beberlo, y un joven de chaqueta negra sentado en la barra, de espaldas a mí. Ambos parecían más preocupados por lo que pasaba afuera que por la comida. La mesera se acercó con una jarra. ¿Café?, preguntó. Asentí. Necesitaba cafeína urgente. Sirvió el líquido negro en una taza que parecía haber visto mejores días. ¿Vienes de largo?, me preguntó, casi susurrando. De Dallas. Todavía me falta bastante. Ella me miró un segundo, como evaluando algo, y luego sonrió de nuevo, aunque la sonrisa se veía forzada. Mientras bebía mi café, noté que el hombre mayor miraba constantemente hacia el ventanal. Afuera, la camioneta verde estaba estacionada justo frente a la carretera, con las luces apagadas. La silueta de alguien parecía moverse dentro de la cabina, aunque no podía asegurarlo. El joven de la chaqueta también giraba la cabeza hacia afuera cada tanto. No hablaba con nadie, solo observaba. Yo estaba demasiado agotado para pensar en cosas raras. Abrí el menú de plástico, aunque ya sabía lo que iba a pedir, unos huevos con tocino, lo más rápido y sencillo. Pero antes de que pudiera decidirme, la mesera se inclinó hacia mí.
Si vas a comer, que sea rápido. Te recomiendo solo café y seguir. Me quedé congelado. No era el tipo de consejo que uno espera en un diner. Intenté bromear. ¿Tan mala es la comida? Ella no sonrió. No es eso. Es que esta noche no es buena idea quedarse mucho rato. Su tono me erizó la piel. Miré alrededor. El hombre del sombrero evitó mi mirada. El chico de la chaqueta se encogió un poco, como si quisiera desaparecer en el asiento. Algo pasaba allí, y todos lo sabían menos yo. No pregunté más. Pedí un trozo de pastel de manzana, solo para tener algo sólido en el estómago, y me quedé en silencio. La mesera lo trajo rápido, casi demasiado. Mientras comía, seguí observando el ventanal. La camioneta seguía en el mismo lugar. Pero lo inquietante fue que vi otro coche detenerse detrás, con las luces apagadas. Desde mi ángulo no podía distinguir el modelo, pero era un sedán oscuro. Permaneció ahí, inmóvil, como si esperara algo. El hombre del sombrero dejó un billete en la mesa y se levantó con torpeza. Caminó hacia la salida, pero antes de empujar la puerta, se giró un instante y me miró directamente. Su expresión era clara: vete de aquí. Luego salió. Lo vi subirse a su coche rojo y marcharse, esquivando con cuidado la camioneta y el otro vehículo que bloqueaban parte de la salida. Apenas se fue, el sedán encendió los faros un segundo y luego los apagó otra vez. El chico de la chaqueta dejó también unas monedas en la barra y salió tras él. Caminó rápido, casi corriendo, hasta perderse en la oscuridad. La mesera no intentó detenerlo. Yo ya estaba inquieto. El pastel me sabía a nada y el café estaba tibio. Miré mi reloj, pasaban de las 2 de la madrugada. Tenía que decidir si seguir o descansar un poco más. Pero antes de que pudiera pensarlo, la mesera se acercó otra vez. Escucha, me dijo en voz baja, inclinándose. Cuando salgas, no mires a los que están afuera. Sube al coche, arranca y no te detengas hasta volver a la carretera principal. ¿Entendido? Tragué saliva. ¿Quiénes son? Pregunté casi en un susurro. Ella negó con la cabeza. Mejor no lo sepas. No esperé más. Dejé un billete sobre la mesa y me levanté. Caminé hacia la salida con el corazón golpeando en mi pecho. La campanita sonó cuando empujé la puerta y de inmediato sentí el aire helado de la madrugada. El estacionamiento estaba casi en penumbra. Vi mi coche bajo el farol parpadeante. A unos 20 metros, la camioneta verde seguía allí. Ahora distinguía claramente 2 siluetas dentro. El sedán oscuro estaba más atrás, con las ventanas cerradas. Intenté caminar con calma, aunque todo mi cuerpo quería correr. Mis pasos resonaban demasiado fuertes en la grava. Abrí la puerta del auto, me metí de golpe y giré la llave. El motor rugió, y en ese mismo instante, las luces de la camioneta se encendieron. La adrenalina me recorrió entero. Metí primera y aceleré hacia la salida. La camioneta arrancó también, pero no se interpuso, más bien pareció seguirme a cierta distancia. Al llegar al desvío, vi por el retrovisor que el sedán oscuro encendía los faros y se sumaba. Me lancé a la carretera principal, rezando que no me cerraran el paso. Por suerte, no me siguieron. O al menos, cuando miré de nuevo, ya no estaban detrás. No reduje la velocidad en varios kilómetros. Mis manos temblaban sobre el volante. No sabía exactamente qué había pasado en ese diner, pero estaba seguro de que había estado a punto de convertirme en parte de algo que no quería imaginar. Al amanecer, paré en otra estación de servicio, mucho más concurrida, para echar gasolina y comprar un café nuevo. Mientras esperaba en la fila, miré la televisión que transmitía noticias locales. El titular me heló la sangre. Atraco en diner de carretera deja 2 heridos. La imagen mostraba el mismo lugar donde había estado unas horas antes, rodeado de patrullas y cintas amarillas. Parece que este hombre, el último comentario, llegó
justo cuando estaban robando. Suele pasar en las películas y, como dice, en la vida real. Normalmente las películas son parte de una vida real, casi siempre. Yo he visto algunas películas en las que había una epidemia que hacía que todo el planeta se tenía que quedar encerrado. Y en ese momento mi estupidez hizo que yo me riera, que dijera: esto es imposible, no pueden parar todo el planeta. Y me equivoqué. Por eso las películas hay que tener muy en cuenta. Muchas de las veces dice la verdad. Así estamos terminando esto que es Relatos. Hoy fue el Día de los Muertos, de los difuntos, digamos. Queda más lindo, aunque la palabra es exactamente lo mismo. Hay que respetarlos, y no solamente hoy. Hay que prenderle una velita, rezarle un poco. No se olviden, ellos pueden estar a nuestro alrededor y cuidándonos. Vaya a saber de qué nos cuidan. Pero bueno, hay que respetar eso. Nos vemos el próximo domingo y gracias por haber estado. Espero que el domingo que viene esté un poquito mejor preparado que hoy, pero creo que todo salió bien. O eso es lo que yo espero. Nos vemos. Hasta el domingo que viene. Chau, chau.